Quiero empezar planteando que el Centro Democrático, estimados senadores, desde un comienzo de estas conversaciones de paz, de los diálogos de paz, propuso y exigió que se crearan unas zonas de concentración para que las FARC se concentraran con todos sus hombres y todas sus armas en 2 o 3 sitios del país. Esto no era un capricho, ni era una estratagema simplemente para torpedear los diálogos de paz, ni mucho menos. Simplemente estábamos recogiendo la experiencia histórica de los procesos de paz en nuestro país, que enseñan que para que unos diálogos de paz tengan éxito, pues deben desarrollarse no en medio del conflicto, no en medio de la violencia y del terror, sino en medio de condiciones de seguridad. Y la condición para ello ha sido el mecanismo de la concentración de los grupos irregulares que han estado negociando con el Estado. Esa, digamos, era la razón, sigue siendo la razón de fondo de nuestra exigencia para que las FARC se concentraran en determinadas zonas del país. ¿Cuáles las ventajas de esa concentración de un grupo irregular cuando negocia con el Estado? En primer lugar, pues la suspensión definitiva de la violencia. Obviamente, ese grupo concentrado, con todos sus hombres y todas sus armas, con una adecuada verificación nacional o internacional, pues no va a poder seguir delinquiendo porque está concentrado y está delimitada su presencia a unas zonas del país. No va a seguir delinquiendo, como no pasó en las ocasiones anteriores de 5 procesos de paz o más que han existido en el país. Pero hay otras ventajas. La siguiente ventaja es que se puede negociar sin necesidad o sin sufrir, mejor, presión armada de parte del grupo irregular que está negociando con el Estado. Este gobierno ha sufrido la presión armada de la guerrilla, que obviamente utiliza la violencia y el terror como un instrumento, como una forma de lograr concesiones, de lograr réditos en la mesa de diálogos, de la mesa de conversaciones. Y de esa manera, al permitirlo, el gobierno estaría avalando la violencia como una forma de hacer política, como una forma de conseguir resultados u objetivos políticos. Por eso exigíamos las zonas de concentración. Otra ventaja de estas zonas de concentración, si se hubieran hecho desde el comienzo, como decíamos, y no de manera tardía, como se están planteando ahora, pues es evitar el desprestigio de los diálogos de paz. Porque en una negociación de paz no solamente hay 2 partes, el Estado, el gobierno y la guerrilla, no, está la opinión pública como un actor esencial y fundamental de los diálogos. Los diálogos necesitan legitimidad, los diálogos necesitan credibilidad, los diálogos necesitan confianza. Y esa confianza se deteriora y se pervierte cuando se negocia en medio del terror y de las bombas y de los asesinatos, que es lo que ha venido sucediendo en estos diálogos de paz. Buena parte de la incredulidad, de la desconfianza, del distanciamiento de la opinión pública con los diálogos de paz se ha debido precisamente a que han sido acompañados de un escalamiento de la violencia absolutamente inusitado, como lo hemos demostrado de manera fehaciente con datos y con cifras. Recientemente han caído algunos indicadores por la decisión unilateral, pues, de la FARC de hacer una suspensión de ataques militares y de ataques contra la infraestructura económica nacional. Obviamente siguen delinquiendo, siguen en el narcotráfico, extorsionando a la población. Cerca del 300%, según las cifras oficiales, ha crecido la extorsión en el país durante los diálogos de paz. El narcotráfico ha crecido en un 44% los cultivos de coca y en un 50% la producción potencial de cocaína, según Naciones Unidas, durante los diálogos de paz. Y ya Naciones Unidas
están reconociendo que eso está relacionado íntimamente, ese crecimiento del narcotráfico, con las expectativas que se han creado en los diálogos de paz. Se suspenden las fumigaciones, la erradicación forzosa, y se crea la expectativa de que los campesinos cocaleros van a tener un acceso privilegiado a las políticas públicas de desarrollo, crédito, salud, vivienda, etcétera. Así que la consigna de las FARC ha sido en todas sus zonas a sembrar coca, porque el que no tenga coca no va a ser beneficiario de los programas del Estado. Ha sido un incentivo absolutamente perverso el de los diálogos de paz, y el producto y el resultado está ahí, tangible, con los estudios de Naciones Unidas y de otras entidades, el crecimiento del narcotráfico. Eso ha ocasionado parte del desprestigio de los diálogos de paz. Otra ventaja de la concentración es negociar sin premura del tiempo. El gobierno tiene una carrera contra el tiempo enorme y se le está acabando ese factor tiempo, porque la gente tolera menos unos diálogos de paz que se desarrollan en medio de la violencia y del terror, que si sencillamente se negociara en medio de una situación de suspensión definitiva, verificable e irreversible de la violencia. Otra ventaja de estas zonas de concentración es que hacen, es así, la concentración irreversible las conversaciones de paz. Mientras el grupo terrorista o el grupo irregular, el grupo guerrillero no se concentra, los diálogos de paz son absolutamente vulnerables a la suspensión, a choques en la mesa de conversaciones, a no superación de confrontaciones, no superación de problemas, de obstáculos en la misma negociación política. Acá, pues, esa continuidad de la violencia, pues, digamos que ha atentado contra la credibilidad, contra la confianza de las conversaciones de paz. Y finalmente, unas zonas de concentración permiten preparar, y ese es el propósito, digamos, clave y fundamental, el desarme, la desmovilización y la reinserción de un grupo terrorista, un grupo irregular. Es decir, la concentración debe ser la antesala, si se hace bien obviamente, del desarme, de la desmovilización y de la reinserción de un grupo guerrillero, como ha sucedido en el pasado. Pero para ello, queridos amigos, señorías, es necesario que esas zonas de concentración no se den de cualquier manera, sino que tengan determinadas condiciones específicas que ayuden a prevenir que las zonas de concentración, en lugar de ser una solución y un coadyuvante al éxito de los diálogos de paz, se conviertan en un problema, en una fuente de problemas para los diálogos de paz, para la seguridad nacional, para la seguridad ciudadana, para la confianza inversionista. Hay que tener cuidado en qué condiciones se hacen esas zonas de concentración, porque acá, queridos amigos, no estamos jugando solos. Los personeros del Estado, el Congreso Nacional, el Gobierno Nacional no está jugando solo en estos diálogos de paz. Hay una contraparte que tiene unos objetivos, que tiene unas estrategias, que tiene unos designios, que tiene unos propósitos, y hay que conocer cuáles son esas estrategias, esos propósitos y esos designios de la guerrilla de las FARC, para mirar a ver cómo es que este juego, este tema de las zonas de concentración, favorecen o no a sus propios propósitos, objetivos y designios estratégicos. En estos diálogos de paz, las FARC han tenido varios propósitos estratégicos que ya han venido alcanzando. En primer lugar, la impunidad. No es el objeto de este debate, pero es sabido ya de todos que los crímenes de lesa humanidad, que los crímenes de guerra no van a ser castigados con cárcel si el asesino o el terrorista respectivo sencillamente reconoce su responsabilidad y la autoría de ese crimen. No pisará un solo día a la cárcel. El señor Timochenko, condenado a más de 800 años de cárcel,
El señor Iván Márquez, de la misma manera, la mayoría de los miembros del secretariado, más de 100 años de cárcel, con condenas efectivas por delitos que serían de conocimiento de la Corte Penal Internacional, o sea, crímenes de guerra y de lesa humanidad, no pisarán una cárcel, porque ellos obviamente que van a decir, sí señor, yo cometí el delito, y van a ser objeto de unas sanciones como sembrar lechugas o pintar puentes, y durante un tiempo les van a limitar su movilidad, digamos en San Vicente del Caguán o en el Caquetá, qué sé yo. Esas son penas absolutamente inadecuadas con relación a la gravedad de los delitos, que según la doctrina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuando la pena es inadecuada frente a la gravedad del delito, eso invalida y deslegitima todo el proceso judicial. Ya obtuvieron la impunidad, a eso se les agrega la elegibilidad política. Entonces el poder político, que es otro objetivo estratégico de la guerrilla, impunidad, poder político, lo están logrando. Se les van a dar una cantidad de curules gratis en el Congreso, no sabemos cuántas, no sabemos durante cuántos periodos, no sabemos en cuáles circunscripciones especiales de paz, no sabemos nada de eso, eso está por definirse en la mesa de La Habana, pero ya tienen unas cuotas importantes, significativas de poder político, y van a poder hacer política incluso mientras pagan esas sanciones, entre comillas, que les impone esta justicia transicional, la Jurisdicción Especial de Paz aprobada en La Habana. Pues el poder político lo están consiguiendo. El poder económico también lo están manteniendo y lo están agrandando, obviamente. Entonces no solamente impunidad, sino también poder político y también poder económico. Las FARC son consideradas por la revista Forbes el tercer grupo más poderoso económicamente del mundo, después del Estado Islámico y después de Hamas. Ingentes recursos del narcotráfico, ingentes recursos de la extorsión, que como les digo e insisto, ha crecido en un 300% durante los diálogos de paz, y el narcotráfico en un 50%. Agréguenle eso a ustedes, la devaluación del peso. Están recibiendo 4 veces más pesos por la coca que están exportando a la lata a distintas regiones del mundo. Están en situación de bonanza. Mientras la economía se aprieta y mientras la economía decrece, la economía colombiana legal, ellos están en plena bonanza económica. Y no se les va a tocar ese poder económico. Por el contrario, los acuerdos de paz no le exigen a las FARC la devolución de un solo peso para reparar a las víctimas, se les va a respetar su poder económico. Así que han logrado esos objetivos: impunidad, poder político, poder económico. Pero nada de esto es válido, nada de esto es sustancial, nada de esto es sólido desde el punto de vista de las FARC y su estrategia si no tienen poder territorial. El poder territorial ha sido siempre una obsesión de la guerrilla de las FARC, el poder sobre el territorio. Y aquí viene el tema de las zonas de concentración. Ya llegamos al punto. Estas zonas de concentración son la concreción de la estrategia de control territorial que quieren obtener la guerrilla de las FARC como resultado y consecuencia de los acuerdos de paz de La Habana. Por esa razón, lo que se discute aquí es esencial y fundamental para la seguridad del país, para la seguridad nacional, para la seguridad de los territorios, para la seguridad de los colombianos. Aquí está en disputa el poder territorial. Este no es un tema menor, este no es simplemente un mecanismo de trámite que se puede aprobar como si fuera una ley de honores. No, señores, aquí está en juego la unidad territorial del país, aquí está en juego la soberanía nacional del país, y por esa razón hay que estudiar con cuidado cuáles son las condiciones, porque el diablo está en los detalles, las condiciones en que se van a aprobar y desarrollar estas zonas de concentración. ¿Qué es lo que le interesa a las FARC? En el cumplimiento de su estrategia de control territorial, de afianzamiento del control territorial. En primer lugar, que sean zonas con población, obviamente. Llevan 50 años de presencia en muchas zonas del país, controlando a la población.
creando bases de apoyo de manera forzosa a punta de fusil en la inmensa mayoría de los casos o de manera voluntaria en la minoría de ellos. Y tienen obviamente que crear unas bases políticas y unas bases electorales y unas bases de apoyo político. Por eso exigen que esas zonas de concentración tengan población. Senador Carlos Fernando Galán, su preocupación es la nuestra, la hemos dicho desde el comienzo, es absolutamente válida. Por esa razón, el senador Roosevelt se equivoca de medio a medio, yo creo que fue un lapso lingüe, cuando nos dice acá que esas zonas de concentración no van a tener población adentro. Pues no, eso no es lo que está pensando el gobierno y ya les digo por qué. Y la guerrilla de la FARC obviamente que quiere no solamente zonas de concentración ahí donde están sus frentes hoy, sino donde estuvieron también en el pasado, las que considera sus zonas de presencia histórica, ahí quieren regresar, al sur de Tolima o muchas zonas históricas esenciales para ellos, allá quieren regresar. ¿Cómo? Mediante esta estratagema de las zonas de concentración. Y quieren regresar para tener control del territorio y control de la población. O sea, esa es la primera condición. Por esa razón es que exigen que esas sean zonas desmilitarizadas, porque obviamente que la fuerza pública, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, está donde está la población. Esa es la razón de fondo por la cual la pepa, la esencia de este proyecto que estamos discutiendo hoy, es echar para atrás la prohibición que hoy existe, dicho sea de paso, promovida por este mismo gobierno en el 2010, recién inaugurado, cuando le quedaba seguramente algo de inspiración de la seguridad democrática, cuando a instancias del ministro del Interior del momento, Germán Vargas Lleras, se reformó la ley de orden público prohibiendo la desmilitarización de zonas del país para concentrar a la guerrilla y realizar diálogos de paz. Esa prohibición que hizo este gobierno la quiere echar atrás este gobierno. ¿Para qué? Para darle gusto a las FARC, porque si no, no se firma el acuerdo de paz. Y como acá hay que firmar a cualquier costo y a como dé lugar, entonces obviamente este punto es total y absolutamente central. Por eso se elimina de un tajo la prohibición que hasta hoy existe en la ley de orden público, se elimina y se propone que el gobierno recupere, el presidente de la República recupere la potestad para desmilitarizar zonas del país, que es localizar a la fuerza pública, mover a la fuerza pública, sacarla de las zonas de concentración. Obviamente que eso es esencial para la estrategia de control territorial de las FARC. Las FARC quieren tener el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas en las zonas de concentración. No pueden compartir con la fuerza pública, con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional ese monopolio. Ellos quieren tener el control total de la población y del territorio. Por eso es que se van a desmilitarizar zonas del país con esta facultad que se le está dando hoy al presidente de la República en esta reforma de la ley de orden público. Eso es la pepa de lo que se está haciendo. Obviamente que ellos también van a pedir y se les van a otorgar zonas de concentración donde haya presencia de cultivos de coca, donde haya presencia de minería ilegal, con el argumento de que ahí somos, nuestra presencia histórica siempre ha estado ahí. Pues obviamente que eso lo quieren quieren esas zonas cocaleras. Ya estoy pensando en el Catatumbo, seguramente el Catatumbo va a ser como la zona ideal. En el orden de prioridades seguramente la FARC está diciendo primero el Catatumbo, reúne todas las condiciones. Claro, para seguir ellos usufructuando el narcotráfico, para seguir enriqueciéndose con el narcotráfico, para seguir enriqueciéndose con la minería ilegal en zonas de minería ilegal. Ahí ellos van a exigir que haya esas zonas porque es parte del afianzamiento de su objetivo de mantener, de sostener y robustecer su poder económico. Por esa razón también va a haber zonas de concentración en zonas cocaleras y en zonas de minería ilegal. Y zonas estratégicas adicionalmente como las zonas de frontera. Obviamente que a las FARC les interesa, ellos tienen una visión estratégica del territorio y les interesan las zonas de frontera.
Hay una directriz de Manuel Marulanda de tiro fijo de hace ya unos 10, 15 años, qué sé yo, en la cual establecía como línea directriz de la acción de las FARC localizarse y empoderarse de las zonas fronterizas, en el país. ¿Cuánto tiempo necesita más, senador? Unos 10 minutos. ¿Cómo? 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos para que cierre. Por esa razón, las zonas fronterizas van a ser, obviamente, zonas de concentración, algunas de ellas. Y ellos quieren, obviamente, que en términos del tiempo haya una amplitud y una laxitud suficiente para permanecer en esas zonas. Yo les digo y les advierto, señorías, las FARC van a ir a esas zonas de concentración para quedarse. Y eso se lo advierto a la comunidad nacional, a los colombianos, a quienes van a ser víctimas de esas zonas de concentración en sus municipios y en sus veredas. Las FARC van a llegar ahí para quedarse, para establecer zonas sólidas de apoyo, zonas de repliegue estratégico, etcétera. Van a llegar ahí para quedarse. Así de que el factor tiempo, que aquí nos dicen muy alegremente el senador Roosevelt, ese es un temita que se decide en La Habana, a ver cuánto tiempo van a durar o tal. No, yo creo que en todos y cada uno de estos temas, el Congreso Nacional, haciendo uso de su soberanía, de la soberanía que le ha delegado el pueblo colombiano, debe tener incidencia en las condiciones en que se van a dar esas zonas de concentración. No se puede dar un cheque en blanco al gobierno nacional. Nos negamos a ello, a que se le dé un cheque en blanco para que haga lo que se le dé la gana, tal y como lo hizo con el tema de la impunidad. No, en este tema creo que, y es la posición del Centro Democrático, el Congreso debe acotar de manera clara cuáles son las condiciones que deben tener esas zonas de localización, esas zonas de concentración. Claro, aquí no vamos a definir tales o cuales o tales coordenadas, no, pero las condiciones sí deben quedar absolutamente claras y en consecuencia de lo que he dicho anteriormente, paso a señalar cuáles deberían ser esas condiciones mínimas para que esas zonas de concentración se conviertan en un coadyuvante para el éxito de los diálogos de paz y no en una fuente de problemas y en una fuente de obstáculos y en una fuente de inseguridad y en una fuente de atentado contra la confianza inversionista y contra la normalidad de la vida económica, política y social de regiones muy amplias del país. Porque hay que evitar el angelismo. El angelismo es un término muy de la política española que define más o menos que pensando con buenos deseos y con buenas intenciones las cosas se dan en política. Eso es el angelismo. Angelismo es creer que poniendo un parrafito acá en esta ley donde se diga que se garantizará el cumplimiento, pues como dice acá, para que no se conculquen los derechos y las libertades de la comunidad ni generen inconvenientes y conflictos sociales. Esto es, se retira la fuerza pública y siendo fundamental para ello que se mantenga pues la libertad de la comunidad y no se generen inconvenientes y conflictos sociales. Eso es angelismo, es una expresión de buenos deseos. Si no está la fuerza pública en esas regiones, la guerrilla, las FARC armadas hacen lo que se les dé la gana, como en el Caguán, hacen lo que se les dé la gana. Por esa razón es tan esencial para ellos que se desplace, que se desmilitaricen esas zonas del país. Paso a señalar de manera breve las condiciones que creemos nosotros deben incorporarse en esta ley para que esas zonas de concentración no se conviertan en atentados contra la seguridad nacional y contra la integridad territorial del país. En primer lugar, deben ser zonas sin población. Este país, la mitad del país está despoblado. Entonces no me vengan aquí a decir que eso no existe, la mitad del país está despoblado. Incluso hay lotes dentro de las zonas pobladas
de zonas despobladas, se pueden ubicar perfectamente. Deben ser zonas que no tengan fuerza pública, para que no tengan que ser desmilitarizadas, para que no tengan que sacarse a la fuerza pública para ubicar allí a la guerrilla. Hay muchas zonas del país que no tienen presencia de fuerza pública, por montones, muchas. Tienen que ser zonas sin coca, también existen muchas zonas. La coca se ha venido expandiendo en el país y 44% han crecido los cultivos, pero todavía hay zonas sin cocas. Claro, de pronto dentro de unos años van a dejar de existir, pero mientras las haya, zonas sin coca, pues ahí podemos localizar a la guerrilla, zonas sin coca y sin presencia de minería ilegal. Que no sea en zonas... 2 minutos más. Zonas fronterizas, no le puede entregar la soberanía nacional, la soberanía de las fronteras al arbitrio de las FARC. Que sea un tiempo delimitado, aquí hay que establecer un límite de esas zonas. Eso no puede quedar al garete, eso no puede quedar bajo la decisión o en la ambigüedad de un acuerdo entre el gobierno y las FARC, porque debe garantizarse. Ese límite de tiempo es el que tiene que garantizar que al finalizar la duración, la vigencia de esas zonas de concentración, inmediatamente se desarma y se desmoviliza la guerrilla al otro día. Mucho nos tememos que en este tema del tiempo se va a hacer muy laxo y muy ambiguo y muy indefinido, porque el gobierno piensa darle cumplimiento o satisfacción a la ambición de las FARC de hacer una dejación de armas. Es que todo esto concatenas, todo esto se concatena. Dejación de armas para ellos es dejar de utilizarlas, pero mantenerlas en su poder. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que según ellos lo dicen mismos, no me lo invento yo, lo dicen ellos, el tiempo que dure la ejecución efectiva de todos y cada uno de los acuerdos hasta la última coma. En ese momento harán la dejación de las armas. Antes no, porque para ellos la conservación de las armas es la garantía del cumplimiento de los acuerdos. En eso hay que ser claro y eso tiene que ver con la duración de las zonas de concentración. Estas son, entonces, queridos amigos, señorías, colombianos, las condiciones que el Centro Democrático propone al Congreso Nacional para que sean incluidas dentro de esta modificación de la Ley de Orden Público, insisto, para prevenir que esas zonas se conviertan en un atentado contra el bienestar de la población, contra la normalidad de la vida económica, social y política de amplias regiones del país, un atentado contra la integridad territorial y contra la seguridad nacional. Por esa razón le doy la palabra al presidente Uribe para que haga una propuesta en este sentido